Ahora, hola chicas, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, la clase anterior habíamos recibido lo que es una cuenta contable, que es la mayorización en T, en qué consistían cada uno de estos elementos, ¿no? Y nosotros habíamos visto que el nombre contable pues habíamos determinado o habíamos dicho que son todos los instrumentos por el cual nosotros vamos a registrar cada uno de los movimientos económicos contables. Eso es una cuenta contable. Entre las cuentas contables, chicos, pues tenemos la variación, ¿no? del nombre común, o sea, el movimiento de la empresa, darle un nombre contable para poder registrar cumpliendo con las reglas, las normas nacionales e internacionales de contabilidad. En ese aspecto creo que estamos claros cómo vamos a transformar los nombres de los nombres de las actividades comerciales, y habíamos determinado, chicos, haciendo un pequeño recuento, que los movimientos de la empresa no nos van a dar específicamente ya con los nombres contables, ¿no? Sino siempre vamos a tener que analizar para poder registrar y valorar dicho movimiento. Por ejemplo, habíamos dicho que lo que es dinero en efectivo, esto nosotros le tenemos como un nombre común, un movimiento financiero, ¿no? Que habíamos dicho que tenemos una cuenta corriente en el Banco Pacífico, y habíamos determinado también que estos movimientos o estos nombres comunes, nosotros los íbamos a transformar a nombres financieros o a nombres contables. Y ese nombre contable habíamos dicho que todo lo que es dinero en efectivo, nosotros le vamos a llamar, o se llama, caja. Todo lo que es efectivo. Tengan en cuenta, chicos, que el efectivo que se encuentra en la empresa, así esté con cheques, es efectivo. ¿Sí? ¿Me hago entender? ¿Sí? Miren, las cuentas de bancos, nosotros las vamos a llamar cuenta bancos. Y obviamente podemos determinar si es Banco Pichincha, Banco Progreso, Banco Pacífico, Banco Solidario, e ir identificando cada una de las cuentas con el nombre de la institución donde nosotros guardamos todo el dinero en el sistema bancario, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicas? En lo que se refiere a los nombres de cuentas. ¿No? Muy bien. Bueno, les voy a hacer una aclaración. Lo que es material útiles de oficina no es lo mismo que los muebles de oficina. Les hago esta aclaración porque en la mañana había una compañerita que me discutía que los muebles y los útiles de oficina son lo mismo. Y no, los muebles nos sirven a nosotros para utilizarlos, a sentar, por ejemplo, los escritorios, las sillas, las mesas, los anaqueles, los archivadores, son muebles de oficina porque usamos para guardar las cosas dentro de la oficina, ¿sí? En cambio, los útiles de oficina son el papel bond, los esferos, lápices y todo lo que nosotros usamos diariamente y se va gastando más rápidamente, ¿sí? No hay que confundirlo, ¿sí?
¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, siguiendo con las láminas que ustedes también deben tener abiertas en su sistema EVA, vamos a ir reconociendo ahora realmente lo que son las cuentas de los activos, ¿sí? Las cuentas de los activos son todo lo que le pertenece a la empresa, o es todo lo que le pertenece a la empresa. Eso quiere decir, Gaby, ¿qué nomás tiene tu empresa, por ejemplo? A ver, ya no podía prender el micrófono. ¿Qué tiene mi empresa? Sí. A ver, mi empresa tiene, o sea, primeramente las personas que son socias, bueno, por ejemplo. No hablamos de las personas, hablamos de los materiales, carros, Ay, 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 edificios. perdón, me equivoqué. A ver, la empresa tenemos escritorios, muebles, computadores. Esos son, ¿cómo es? ¿Cómo es? Muebles de oficina, ¿no es cierto? Ajá. Todo lo que indica Gaby, muebles, sillas, mesas, anaqueles, qué sé yo, otros enseres que utilizamos para archivadores, todo esto son muebles. Tenemos muebles. ¿Qué más? Materiales puede ser los folders para archivales. Perdón, Gaby, no te escuché bien. Digo, los folders como materiales. Ah, ya, Folder para entonces, guardar. sí, los folders, el papel bond, los esferos, los lápices que ustedes les proveen, las grapas, los clips, esos son útiles Materiales. de oficina, porque van a utilizar en la oficina, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué más tienes de tu empresa, Gaby? Mi empresa, a ver qué más. Dinero, lo principal. Ah, ya, entonces tiene una cuenta de caja. Ujú. Seguramente ahí van a pagar por el transporte que dan ustedes, el servicio que dan ustedes. Su empresa es de servicios, ¿no, Gaby? Sí, ¿Sí? Me imagino que también van a tener cuentas en el banco, ¿sí? sí, cuentas del banco. También van a tener, me imagino que tienen clientes que les deben, ¿no es cierto? Socios que pagan la mensualidad, son de ahí mismo de la empresa. No, pero, a Pues ver, aparte, aparte, tu empresa, la empresa se dedica a transporte, ¿no es cierto? Pero un cliente le dice, mire, Cinta Gabriela, del transporte que ustedes me dieron de mi material, le voy a cancelar tal fecha. ¿Sí? ¿Sí? Ahí, ¿no es cierto? Entonces, se determinan cuentas por cobrar. ¿Sí? Habrá gente que también le deba a la empresa con una letra de cambio o un pagaré. Esos son documentos por cobrar. ¿Sí? Los documentos y las cuentas son distintas. ¿Sí? Las cuentas son cuando no interviene ningún documento legal firmado, pero sabemos que me debe. ¿Sí? Si por ejemplo, Nardi le dice a Mayeli, ¿sabes qué? Présteme unos $5,000, pero no le hace firmar nada porque le conoce, ¿no es cierto? Es amiga, compañera y todo eso. Eso es una cuenta por cobrar. Pero si Gaby le presta dinero a Juan de los Palotes y le dice, a ver, yo te presto, sí, pero por favor, me das firmando esta letra de cambio. Eso es un documento por cobrar. ¿Sí? ¿Estamos claros, Gaby? Gabriela, ¿estamos claros? sí, sí, ¿Sí? sí. Muy bien. Muy bien. Aparte de esto, nosotros también vamos a poder, o la empresa tiene vehículos, me imagino, Gaby. ¿Sí?
¿Qué más tiene tu empresa, Gaby? Mercadería, producto Ah, que qué vende tu empresa, Gaby? es, vende balanceado de camarón. Ya, muy bien. Entonces, balanceado es mercadería. ¿Qué más puede tener? Muebles. Ah, también puede tener, tiene equipos, pues, ¿no es cierto, Gaby? Equipo de Para electroclave. envasar. ¿Sí? Entonces, equipos de oficina, equipos, De oficina. no, perdón, computadoras, todo eso hacía de tener, ¿no es cierto? Impresoras, computadoras. Ya, todos esos son activos. Todas estas cuentas son cuentas de activo, es decir, que es de propiedad o de pertenencia de la empresa. Con eso va a empezar, ¿no es cierto? Pero también habíamos visto que los activos también se dividían en activos corrientes o en activos fijos. Los activos corrientes son los que más movilidad tienen. En este caso, la caja es un activo corriente porque entra y sale dinero todos los días, ¿no es cierto? El banco también es una cuenta de activo corriente. ¿Por qué? Porque después del día, creo que la empresa coge y a cierta hora envía ese dinero al banco corresponsal, ¿no es cierto? Donde tienen las cuentas, ¿sí? Las cuentas por cobrar y los documentos por cobrar, hemos determinado que pueden ser activos corrientes o activos fijos, de acuerdo al monto y al tiempo que esté firmada la letra. Si los valores son mínimos, obviamente le pondremos como activo corriente, y si son valores que están firmados y son valores que pasan un cierto valor y que no puede ser recuperado en un año, dentro de un año, pues se determinará activos fijos, ¿sí? Activo fijo también es la cuenta de muebles de oficina, ya que no todos los días cambiamos de muebles, pues, ¿no? De mesas, sillas, de escritorios, no cambiamos todo siempre. Los útiles de oficina lo vamos a tomar en este ejemplo como un activo corriente también, porque todos los días se pide papel, ¿no es cierto? ¿No es cierto, Gaby? Todos los días Sí, se pide papel bond, que se van llevando los esferos, que se gastan los clips, que la grapadora ya no sirve, y todo eso pues va a ser de forma inmediata. Ya le doy la palabra a Doris, un segundito, ya acabamos. Los vehículos también son activos fijos. La mercadería es un activo corriente porque todos los días vendemos, ¿no? Y los equipos de oficina, pues computadores, las impresoras, no, también son materiales o equipos que no se cambian frecuentemente, sino hasta el deterioro o a su vez el daño irreversible de una máquina, ¿no? Por ejemplo, un computador, se quema el computador, no hay arreglo y ahí nosotros recién cambiamos, ¿sí? ¿Estamos? Le escucho, Doris. Ingeniero, disculpe la interrupción. Ay, el compañero Moisés, algo pasó con el internet de él. Dice que le puede dejar ingresar, por favor. Ya ingresé. Ya, Ya gracias. le, ya le di el ingreso. Ya, sí, estamos atentos, ¿no? Sí, entonces estamos totalmente claros con lo que es las cuentas del activo. ¿Qué más, qué otra cuenta puede ser cuenta del activo, Doris? Otra cuenta de activo, dijo ingeniero. Ajá, Las inversiones, ingeniero, de dinero. sí, las inversiones pueden ser, sí, pero pues, ¿qué tipo de activo sería ese, las inversiones, Doris? No corriente, ¿Activo corriente. corriente? O depende de la inversión, si es a corto o largo plazo.
Eso, Doris. El monto nos va a decir, ¿no? Si yo invierto $2,000 en una póliza de acumulación, es de muy poco el interés que se va a ganar y podemos eliminarla dentro del año. Pero si tenemos, qué sé yo, $1,000,000 y nos está dando una buena rentabilidad de intereses, podemos dejarle 1 o 2 años o se va renovando año a año, pero se va teniendo mejores ingresos. También las inversiones es un activo fijo, ¿no? ¿Sí? Ingeniero, una Isaías, preguntita. Doris, Ingeniero, y con respecto, ¿cuál es la diferencia entre el activo no corriente? es lo mismo. El, Ah, ya. hay actores que dicen activo corriente y activo no corriente. ¿Sí? Hay activos corrientes y activos fijos. Es lo mismo que el fijo. Los no corrientes es lo contrario de lo corriente. ¿Sí? Corriente, movilidad. No corriente, que no es de uso inmediato de la cuenta. ¿Sí? Y aquí también Gracias. habíamos, ahí tenemos que ver lo que es lo de otro tipo de activos. ¿Sí? En otro tipo de activos van a ir todo lo que se refiere a arte, al arte y a la cultura. Muy importante, hay empresas, sí, o hay empresarios, digamos, que cuando hay exceso de dinero, se dedica a comprar arte y cultura. Entre arte y cultura nosotros tenemos todo lo que son cuadros pictóricos, o sea, pinturas de Guayasamín, de Miguel Ángel, de tantos del Renacimiento, ¿no? ¿Sí? Y también tenemos lo que son esculturas, asimismo talladas por personas de la época del Renacimiento. Y todos estos artículos que son de arte y cultura, nosotros le vamos a colocar en en otro tipo de activos, de arte y cultura. Recuerden que todos estos movimientos de arte y cultura, los cuadros, las esculturas antiguas, se van valorizando con el tiempo. Mientras más tiempo pase, pues valdrá mucho dinero más, ¿sí? Por ejemplo, una pintura ¿cómo se llama este señor? Miguel Ángel. Miguel Ángel creo que vivió en los años 1800, 1700, ¿no es cierto? Pero sus pinturas siguen. ¿Quién pintó la Mona Lisa? ¿Quién se acuerda? Leonardo Da Vinci, Da Da Vinci. Vinci. da Vinci. Ya iban a decir Leonardo DiCaprio. No, el DiCaprio todavía vive. Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa, ¿sí? Y la Mona Lisa está evaluada en casi 15, 20 millones de dólares. La pintura de una persona, ¿sí? Por el tiempo. El cuadro de Dios en el cielo en la Catedral de Roma, donde unen los dedos Dios y Jesús. Ese pintó Miguel Ángel. Y esa pintura es invaluable. Primero, porque no está en un cuadro. Y segundo, porque está en la cúpula de una iglesia. ¿Sí? Y esa iglesia está evaluada en millones de dólares. Solamente para ir a ver. Ustedes pagan arte y cultura para ir a ver en un museo, pagan la entrada para ir, ver un ratito y salir. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, estamos claros, ¿no? Con los tres tipos. Activo corriente, circulante, ¿no? Activo fijo o no corriente, como nos dijo Doris, ¿sí? Es lo que es estático. No necesita de mucha ciencia para establecer que todo lo fijo va a durarnos mientras se desgaste, se dañe, se queme o a su vez se transfiera de propiedad. Eso quiere decir que un terreno no se va a quemar, ¿no es cierto? Siempre va a seguir el terreno ahí.
pero vamos a eliminar de nuestros registros cuando vendamos o a su vez aumentemos la compra de nuestros terrenos. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Muy bien. ¿Preguntas de los activos? Absolutamente. ¿No? Muy bien. Entonces, así como nosotros tenemos activos, en la empresa también tenemos los pasivos, ¿no? Y en cambio, los pasivos van a ser todos los compromisos tomados por la empresa con el compromiso de pago. A terceros, ¿no? ¿Sí? Porque la empresa misma no puede estar endeudada. Yo le pido prestado a mi empresa misma, no hay cómo, ¿no? Entonces, entre las cuentas... Ah, Doris, me estabas levantando la mano, perdón. Ingeniero, ya abajo, porque era de la anteriormente. ¿Acá? Ah, ya le bajo, ya. ¿Sí? Entonces, entre las cuentas más comunes que nosotros tenemos en las cuentas de pasivo, siempre van a estar primero las cuentas por pagar. Los documentos por pagar, los préstamos por pagar, las hipotecas por pagar, los intereses por pagar. ¿Qué más tendremos acá? Teníamos los intereses, los impuestos por pagar, los que generalmente se mueven casi siempre. Y asimismo, la clasificación tiene su clasificación entre pasivos corrientes y pasivos no corrientes o fijos. Igual, ¿no? Estos dos, si es menor de un año, son pasivos corrientes. Si son más de un año, son pasivos fijos. Obviamente, igual que las cuentas por cobrar o documentos por cobrar, si valorando su, mejor dicho, teniendo su valor de deuda o de cobro, puede ser corriente o fijo. Los préstamos van a ser pasivos fijos. Un banco jamás nos da un préstamo menor a un año. ¿Sí? Eso sí, por seguridad. También las hipotecas, aparte de que el monto es alto, también no es pagadero en menor de un año y será pues un interés, un pasivo fijo. Los intereses y los impuestos son corrientes, porque los intereses del banco todos los meses nos toca pagar, ¿no? Nos toca pagar parte capital y los intereses generados. Y los impuestos también, pues, de acuerdo al tipo de impuesto, tasas y otros valores que cobran los municipios y todo eso, pueden ser también pasivos corrientes. O también puede ser fijo, ¿no? Recuerden que el impuesto predial se cobra una sola vez al año. ¿Sí? Puede ser un pasivo corriente, porque está dentro del año. A veces nosotros pagamos, por ejemplo, el impuesto predial. Nos dice que en enero nos van a cobrar el impuesto predial del año 2023, pero que nos van a dar descuentos si pagamos lo más rápido posible, ¿no es cierto? Del 10%, después le bajan al 5% y después al 3%, hasta cuando queda ya la tasa nominal.
¿sí? En los impuestos. Pero a veces nosotros lo pagamos dentro del mismo año. Entonces puede ser los impuestos prediales dentro de un año. Porque al próximo enero ya vamos a pagar del próximo año, no del año anterior, a menos de que vayamos a pagar con intereses de mora. ¿Sí? ¿Preguntas sobre el pasivo? ¿No? Muy bien. Y como habíamos dicho, por último, nosotros tenemos las cuentas de capital. Las cuentas de capital, chicos, aparte de ser, o aparte de poderse llamar el resultado de los estados financieros, cuando se tiene ganancias o pérdidas, también existe capital social. ¿Sí? Este es el resultado de las operaciones financieras, ¿no? ¿Sí? Hay el capital social, el capital, el capital, el capital bruto, es decir, que aquí todavía no se distribuye el capital que cobramos cada año en las empresas, en las privadas, por ejemplo. El capital, hay capital de inversión, capital de utilidad, Utilidades. hay el capital administrativo, pero estos casi nosotros no lo vamos a tocar, pues vamos aquí, como estamos aprendiendo lo que es contabilidad, vamos simplemente a ver cómo se generan los capitales, o sea, a los resultados financieros de una empresa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. O podemos determinar, chicos, con esta exposición, que nuestra ecuación contable, que es el siguiente paso que nosotros tenemos, la ecuación contable no es nada más que una fórmula matemática para determinar o llegar a conocer un cierto valor, ¿sí? Y para determinar en contabilidad nosotros cuánto realmente tiene de capital nuestra empresa, tenemos tres fórmulas. Tenemos la fórmula número 1, que es el activo, menos el pasivo, que es igual al capital, que tenemos el pasivo más el capital, que nos va a dar igual al valor del activo, y que el activo menos el capital nos va a dar igual al pasivo. Estas son las tres reglas fundamentales de la ecuación contable. Ya conocemos qué es un activo, qué tipo de cuentas van en el activo, ya conocemos qué es el pasivo y qué cuentas son del pasivo, y obviamente las del capital y cómo vamos a ir determinando las cuentas de capital. ¿Sí? Sin olvidarnos al final de cumplir con el principio ¿de qué, Ceci? De partida doble. Eso. Siempre, en todo momento, nosotros vamos a poner en práctica el principio de partida doble. ¿Quién nos enseñó el principio de partida doble? Lucas Pacioli. El fray Lucas Pacioli.
¿sí? Nosotros en el arte de la contabilidad, chicos, siempre vamos a utilizar el principio de la partida doble. Todo lo que entra es igual a lo que sale. El mismo valor financiero tiene lo que entra o lo que sale. En clases anteriores habíamos dicho ya que no podemos vender más de lo que tenemos. Si tenemos 50 sacos de cemento, pues lo que tenemos que vender son los 50 sacos de cemento. No podemos vender 51, porque quedaríamos mal como empresa, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Laurita. Laurita. Sí, dígame. Estamos claros con la exposición de lo que es las cuentas contables, qué es la ecuación contable, qué son los activos, qué son los pasivos, qué son el capital, las cuentas de capital. Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, hagámosla para poder ir determinando los valores y pasar a realizar un ejercicio. ¿Sí? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Cómo se llama? Moisés. ¿Tú eras el que escribiste? Sí, ingeniero, yo le escribí, pero ya me... Ujú. Ya, muy bien. Entonces, ya, entonces, miren, con todas estas especificaciones, nosotros vamos a pasar a hacer un ejercicio. Un ejercicio en el cual ya vamos a comenzar a practicar lo que es la contabilidad. ¿Sí? Y nuestro primer ejercicio lo vamos a comenzar primero delineando o indicando qué tipo de documento contable vamos a usar, ¿no? Y lo que habíamos dicho es que vamos a usar la ecuación contable. ¿Sí? Como ya aprendimos nosotros hace un momento a darle a los movimientos, les dimos nombres contables. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un cuadrito, mejor dicho, antes de entrar a la ecuación contable, vamos a ir a ver un cuadrito que se llama cuadro de análisis. Yo siempre lo uso. ¿Sí? Porque aquí yo voy a poder determinar o poder analizar de forma correcta qué es lo que a qué nombre contable le voy a atribuir ese movimiento. En el primer cuadro, siempre pongo el nombre del movimiento o nombre común, como le digo yo, ¿no? O sea, la actividad que nosotros generamos en contabilidad. Recuerden que nosotros, todo movimiento, toda actividad financiera tiene que ser registrada de acuerdo al valor y a la actividad, si son activos, si son pasivos, si son cuentas de capital, ¿sí? Le vamos a dar un nombre contable. Le vamos a ver qué tipo de cuenta es, perdón,
Antes de eso le vamos a dar un valor. Y por último, vamos a ver el tipo de cuenta a la que pertenece. Ahora sí, díctenme movimientos o actividades financieras. Habíamos dicho dinero en efectivo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué nombre contable tenía este? Caja. Caja. Habíamos dicho que teníamos dinero en el banco. Pongámosle Pichincha, ¿no? Esta es una cuenta de ahorros. ¿Qué nombre es la cuenta contable? Banco. Banco. Como hemos dicho, Banco Banco. Pichincha. Ahorros. Siempre le vamos a identificar a los bancos, porque a veces las empresas no trabajan solamente con un banco, ¿no? Pueden trabajar con 2, con 3, con 4 bancos. ¿Sí? Vamos a tener productos para la venta. ¿Cómo se llamaría? Mercadería. Vamos a tener también dos carros o 2 camionetas, ¿no? De reparto. ¿Cómo se llama esta cuenta? Vehículos. 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 ¿Sí? Vamos a tener una tienda de venta. ¿O para la venta? No, tienda de venta. Esta de los productos, ¿no? ¿Cómo se llamará esto? Local comercial. Un local comercial. ¿Qué más podremos tener? Deuda, nos adeudan Prove- terceros. ¿Qué será? Cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. Una cuenta por cobrar. ¿Sí? Y si tenemos letras de cambio, Documentos por cobrar. a documentos por cobrar. Acá también pongamos por cobrar. Perdón. ¿Me decía alguien? ¿Escuché a alguien? ¿No? ¿Sí? Ahora, nosotros también podremos tener los escritorios, sillas, mesas, etcétera. Estos serán muebles de oficina. ¿Sí? 2, 4, 6, 8. Dos movimientos más. ¿Qué más? Hojas, lápices, esferos. Ah, ya. Papel, esferos, lápices, etcétera, ¿no? Estos son útiles de oficina. ¿Sí? Y vamos a tener un préstamo en el banco solidario. Esto será un préstamo por pagar. Vamos a tener también un préstamo hipotecario. Será una hipoteca por pagar, ¿no? ¿Sí? Mire, aquí ya, por ejemplo, aquí ya le hemos dado el nombre del movimiento financiero, le hemos dado ya un nombre contable, ¿sí?
Vamos a darle ahora valores a estos. Dícteme un valor, cada una un valor. 200. Banco de Pichincha, 5.000. no sea tacaña. Las empresas por lo general no tienen $5,000 en el banco. En mercadería le vamos a ubicar como que tenemos unos $380,000. En vehículos, pongamos, tenemos 2 camionetas, ¿no? Pongámosle que esas 2 camionetas para nosotros nos representan un costo de $60,000. El local comercial nos va a costar $70,000. Las cuentas por cobrar, ¿cuánto? 8.000. $8,000. Los documentos, Unas 20.000. 20,000, dijo, ¿no? Ya. Los muebles de oficina, 15,000 por lo bajo. le leí el pensamiento, parece. Los útiles de oficina, eso sí, pongámosle unos $6,000, ¿no? El préstamo por pagar, pongámosle unos 10,000. Y el hipotecario, pongamos que estamos debiéndole al banco de préstamo hipotecario un valor de $90,000. ¿Sí? Hemos cumplido ya con el nombre del movimiento contable, le hemos dado nombres contables y le hemos dado valor. ¿Qué nos falta? Identificar el tipo de cuenta. Eso. Entonces, caja, ¿qué será? ¿Un activo corriente o un activo fijo? Corriente. Banco, ¿será un corriente o un fijo? Corriente. Siguiente. La mercadería. Corriente. 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 El vehículo, Fijo. Fijo. Hijo. el local comercial, Corriente. Fijo. Fijo. fijo, perdura en el tiempo. Aquí, habíamos dicho que de acuerdo al valor podemos ver si es un activo fijo o un activo corriente. $8,000 sí podemos recuperar en un año, ¿no es cierto? Eso quiere decir que va a ser un activo corriente y los documentos por cobrar. ¿Qué? Un fijo. Un fijo. Fijo. ¿Ya? Los muebles de oficina serán Fijo. un activo fijo. Los muebles de oficina, Fijo. Fijo. no creo. No, corriente. Siguiente. ¿Por qué? Corriente. Porque por general siempre estamos comprando el papel, los esferos, las grapas, vamos a ponerle como un activo corriente. ¿Sí? Los préstamos por pagar, $10,000. Fijo. Fijo. Pasivo. ¿Cuál es pasivo? Pasivo. Perdón. Pasivo. Pasivo, sí. Eso, un pasivo. Fijo. ¿Y la hipoteca? Pasivo fijo. Fijo. Un pasivo fijo. ¿Sí? Miren, entonces hemos clasificado todo lo que hemos, mejor dicho, hemos realizado un cuadro de análisis de los movimientos para dar el nombre contable, el valor, y hemos determinado qué tipo de cuenta es, si pertenece al activo, al pasivo, y si son corrientes o son fijos, ¿no? Con esto, Gaby, ¿me dices algo? Apaga el micrófono, por. Me parece que están hablando de tu micrófono. ¿Sí? Muy bien. Con esto, chicos, nosotros vamos a organizar en forma, la organización siempre acá en contabilidad siempre va a ser las cuentas del activo, los activos corrientes, los activos fijos. Primero,
Luego, lo que son pasivos, pasivos corrientes y pasivos fijos. Para nosotros poder determinar después el capital. ¿Sí? Entonces, vamos ahora sí a crear, vamos, en la tarea dice que hagamos un documento en el cual participen los elementos de la ecuación contable y determinemos cuándo el activo pasivo y el capital aumentan y cuándo el capital, cuando el activo, el pasivo y el capital disminuyen. ¿Sí? Entonces, si nos dice que la ecuación contable dice que consta de los elementos del activo y el pasivo para poder determinar el capital. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Me van a dictar, por favor, para no estar retrocediendo así cada rato la pantalla. Me van a primero a dictar los activos corrientes. ¿Sí? Entonces, en primer lugar tenemos caja. El segundo era bancos. Banco Pichincha, ¿no? ¿Qué más teníamos? Mercadería. Mercadería. ¿Ya? Cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. Y útiles de oficina. A ver, un ratito. Tenemos ya lo que es la caja, el banco, la mercadería, que son los principales de movimiento corriente, ¿no es cierto? Ahora, tenemos la cuenta por cobrar y acá abajo teníamos los útiles de oficina. 1, 2, 3, 4, 5 cuentas del activo corriente. Entonces nos faltaría cuentas por cobrar y útiles de oficina. Cuentas por cobrar y útiles de oficina. ¿Ya? Como los activos, ¿no? Activos corrientes. Ahora, nos vamos con los activos fijos, vehículos, local comercial, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Documentos por cobrar. ¿Dónde están documentos por este es un fijo, ¿ya? Muebles de oficina. Documentos por cobrar. ¿Ya? Muebles. Muebles de oficina es. A ver, espérame un segundito. Aquí hemos tenido vehículos, local comercial, documentos por cobrar. Nada más, ¿no? Falta Muebles de oficina. Ah, ya, muebles de oficina. Útiles de oficina ya no sería, Inge. Está antes. Está repetido. No, al último, antepenúltimo creo que repitió. Antes de los muebles está otra vez repetido útiles. ¿Cuál está repetido? Útiles está repetido 2 veces. Ajá, 2 veces está. En el otro, en la ecuación. Ah, en la cocina. Ujú.
Ya. Entonces, ¿aquí qué iría? Muebles de oficina sigue. ¿Ya? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuentas del activo. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Entonces están las 9 de los 9 del activo, ¿no es cierto? Siempre hago yo eso. Entonces, de pasivos son préstamos por pagar e hipoteca por pagar. Y lo que es hipoteca por pagar. ¿Sí? Ahora sí, vamos con los valores. ¿Cuánto tiene caja? $200,000. 200.000. ¿El Banco Pichincha? 500,000. 500,000. ¿La mercadería? 380,000. 380,000. 80,000. ¿Las cuentas por cobrar? 70,000. Ay, no. 8,000. ¿Cuánto? 8,000. 8,000. 8,000. 8,000. ¿Ya? ¿Los útiles? 6,000. 6,000. 6,000. ¿Los vehículos? 60,000. 60,000. 70.000, ¿no? No, 60,000. 60,000. 60,000 es ahí. ¿El local comercial? Ahí es 70. 70,000. 70,000. ¿Los documentos por cobrar? 20,000. 20,000. ¿Y los muebles de oficina? 15,000. 15,000. 15,000. 15,000. Miren, ya estamos dividiendo, ¿no? En la ecuación contable ya no va en forma horizontal, ya va los activos en la derecha y los pasivos en la izquierda, ¿sí? ¿Cuánto tenemos en préstamos por pagar? 10,000. 10,000. Y tenemos creo que 90.000, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, nosotros aquí vamos a ver el total del pasivo, que es $100.000, ¿no? Estamos sumando cuánto tenemos en deuda. Y asimismo, vamos a sumar cuánto tenemos en activos. Son 500, 700, 1.080.000. Ayúdenme con la suma. 1,259,000. 1.259.000. 259,000. 250.000. ¿Sí? Esto es el valor total de lo que tiene la empresa. Y esto de acá es el total de lo que debe la empresa. ¿Qué dice la primera fórmula? Activo menos el pasivo nos da igual al capital. Si el capital, el activo es de $1.259.000 y son 100.000 de deuda, entonces tendremos un capital de $1.159.000. ¿Sí? Esto es lo que vale la empresa este rato. La suma del debe, perdón, la suma de los activos menos la suma de los pasivos nos da igual al capital. La primera fórmula aplicada, ¿sí no? La segunda fórmula. La segunda fórmula dice que el pasivo más el capital nos tiene que dar igual al activo. ¿Sí? Y obviamente nos da $1.259.000. Cumplida la segunda fórmula.
Y la tercera fórmula nos dice que el activo menos el capital nos dará igual al pasivo. Si le restamos 1.259.000 de 1.159.000, el resultado me da el pasivo, que son $100.000. Cumplida las tres fórmulas en una sola. Y obviamente, como habíamos dicho en el cuadro anterior, siempre tenemos que ver que tengamos el principio de partida doble. ¿Sí? 1.259.000 en el debe, 1.250.000 en el haber. Principio de partida doble. Lo hemos hecho. Sí, Gaby. ¿Estás en celular, Gaby? ¿Recibiendo clases? Sí. Ajá. Razón que te veo que te estás pegando a la pantalla. Digo, Sí. ¿qué le puedo hacer? ¿Está claro cómo determinamos la ecuación contable entre el activo, el pasivo, para determinar el capital e indicar sus fórmulas? Preguntas, inquietudes. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Como siempre les digo, chicas y chico e Isaías, el material también lo tienen en las diapositivas, en la página de la edad de cada uno de ustedes. ¿Sí? Hay el video también para que puedan retroalimentar la información. ¿Sí? Y ahora, pues vamos a entrar a lo que es, vamos a realizar un ejercicio colaborativo en clase. ¿Sí?